Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, es muy trascendente y es un tema muy poco tocado en muchas ocasiones dentro de las congregaciones. Le he dado por título Cerdos en la Sala, primera parte. He decidido este tema dividirlo por lo menos en dos partes, pero hoy vamos a tocar la primera de ellas y el título de esta conferencia entonces quedamos que es Cerdos en la Sala. Diga conmigo, cerdos en la sala. ¿Qué haría usted si de repente entrara a su casa, abre la puerta y encontrara a un cerdo en medio de su sala? ¿Lo correteo? ¿Qué más? Intentaríamos sacarlo, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo dejaría ahí. En la cultura judía, los cerdos son inmundos. Y trasladándolo en términos naturales, contemporáneos, cuando yo les doy este título, cerdos en la sala, me estoy refiriendo a cuando nosotros abrimos puertas en nuestros hogares a los demonios. Y hoy vamos a tratar un tema muy específico respecto de los demonios. Pero antes déjeme decirle que hoy día vivimos en una sociedad en la que los problemas económicos, políticos, sociales, culturales y hasta los problemas de los espectáculos y la farándula forman en muchos casos una cortina de humo que nos impide ver que los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad no comienzan a gran escala, afectando a las familias del planeta entero. Al contrario, son los problemas dentro de las familias los que comienzan a generar inestabilidad en nuestra sociedad, llevando el descontrol a gran escala. Entonces todo comienza de lo particular a lo general. Los problemas que hoy enfrentamos como nación son solo el reflejo de los problemas que tenemos como familias. Lo que sucede en tu familia generalmente no se va a quedar en tu familia, va a afectar a la sociedad. Por este motivo es que hoy más que nunca debemos estar atentos a las diferentes situaciones que pudieran enfrentar nuestros hijos. Y hay una en particular que he notado que dentro de la iglesia se considera improbable, cuando en realidad es más común de lo que pudiéramos imaginarnos. Y me refiero a la posesión demoníaca en niños. Un tema muy serio, un tema muy importante, pero más común de lo que pensamos. A veces creemos que es improbable que nuestros niños puedan tener un espíritu inmundo. La pregunta obligada es, ¿ya se aseguró que sean llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros, padres, hemos escuchado a nuestros niños menores de 10 años hablar en otras lenguas? Menores de 15 años. Sabe, a veces el ausentismo de los padres es tan fuerte que parece que su responsabilidad es solo traerlos a la iglesia y los abandonan dentro de las puertas, cuando nuestra responsabilidad como padres debería ser seguir pastoreando el alma de nuestros hijos. ¿Qué aprendiste hoy en la iglesia? ¿Qué te enseñaron las maestras? A ver, vamos a orar. ¿Su hijo es esa clase de personas que se le pone a orar y no quiere orar? ¿Dónde está nuestra labor como padres? Y a veces pensamos, no, es improbable que mi hijo pueda tener un demonio. No piense que porque su hijo tenga un demonio es que va a hacer gestos raros y ruidos extraños por la noche. Tampoco el hecho de que su niño sea demasiado inquieto significa que pueda tener un espíritu inmundo. Pero vamos a hablar de este tema enfocados en lo que la Escritura nos enseña y tratando de aterrizar esto de la manera más clara para que podamos comprender una realidad que afecta a nuestra sociedad hoy. No solamente fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia. No piense usted que los demonios solo están detrás de la gente que es malvada. También los demonios están buscando personas, niños, dentro de las congregaciones. Y dentro de este tema voy a hablarle de rasgos que los demonios están buscando en sus futuros anfitriones. El Señor Jesucristo aborda el tema de la espiritualidad como algo que debería ocupar al ser humano desde la formación del niño.
Lamentablemente hoy muchos padres querrán que sus hijos se acerquen a Dios hasta que ya tienen problemas. Hasta que ya descubrieron que el niño se está drogando con solvente. Hasta que descubrieron a la niña teniendo relaciones sexuales en el baño de la escuela primaria. Entonces ya queremos que vayan a la iglesia. Pero mientras que eso no sucede, los padres dicen: ¿para qué vas a la iglesia? Vámonos hoy a nadar. ¿Para qué vas a la iglesia? Vámonos a la obra de teatro, o vamos a jugar, o vamos a divertirnos. Los padres son los primeros que comienzan a devalorar lo que es la vida cristiana y el sentido espiritual que los niños deberían de tener. ¿Para qué nos levantamos temprano para ir a la iglesia? Total, está el culto de la tarde, pero ya vamos a llegar tarde al de la tarde, no importa. ¿Cuántas veces nosotros como padres, en lugar de formar una espiritualidad correcta en nuestros hijos, estamos siéndoles estorbo? No, mi hijo no va a ir a la iglesia porque ese día le tocan sus clases de taekwondo. No, no va a la iglesia porque ese día tiene que ir al ballet. Como si realmente una actividad cultural, deportiva, tuviera mayor trascendencia que una actividad espiritual. Mateo capítulo 19 es un pasaje en la Escritura que nos habla acerca de la importancia que tiene el exponer a nuestros hijos a atmósferas espirituales correctas. En el verso 13 dice la palabra del Señor lo siguiente: llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. ¿Qué vemos en los discípulos? ¿Celos? No. ¿Qué es lo que más sobresalta en su actitud? ¿Menosprecio? ¿Qué más? ¿Sabe qué es lo que a mis ojos brilla por su ausencia? Conocimiento de la verdad. Lo que aquí más se destaca es ignorancia. Porque para muchos de ellos era muy probable que pensaban que los niños solamente le quitarían tiempo a Jesús. Que los niños no eran trascendentes en el reino de los cielos, solo los adultos. Y esa es la mentalidad que hoy permea a muchas personas, aún dentro del sector cristiano evangélico. El padre lo veo bien entregado en su devocional, en su adoración, derrama sus lágrimas, levanta sus manos, dobla sus rodillas, pero no se interesa en que su hijo o su hija lo hagan. Pues ya conforme él vaya creciendo, que él decida. Después de esta conferencia espero que no lo dejes al el que decida. Porque créeme, nosotros los padres somos las puertas por donde un espíritu inmundo puede entrar a afectar la vida de nuestros hijos. Dice la palabra del Señor que los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero algo que me llama la atención de este pasaje es que los padres de estos niños tenían una necesidad, tenían un deseo. Y era que Jesús tocara a sus hijos y los bendijera. ¿Cuántos de nosotros, padres, tenemos ese mismo deseo porque Jesucristo toque la vida de nuestros hijos y los bendiga? ¿Dónde están nuestros hijos hoy? ¿Dónde están? Entonces nuestro deseo no es simplemente que, más allá que una idea que para nosotros sería tal vez algo bueno alcanzar, pero en la cual no nos empeñamos demasiado. En el verso 14 dice la Escritura que Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dejen que los niños vengan a mí
y no se lo impidan. ¿De cuántas formas un padre puede impedir que su hijo pueda ser o su hija pueda ser tocada por Cristo y bendecido? Piense, ¿de cuántas maneras? ¿Sabe? He escuchado de padres que castigan a sus hijos no permitiéndoles venir a la iglesia. Bueno, porque me desobedeciste, entonces ya no vas a jóvenes. Entonces ya no vas al grupo de adolescentes. Entonces ya no te voy a llevar con los niños de la iglesia. ¿Sabe que este año en nuestra escuela bíblica de vacaciones tuvimos la peor inasistencia de la iglesia local? Eso debería ser para nosotros una vergüenza. ¿Por qué? Porque priorizamos nuestro descanso antes que la formación de nuestros hijos. No importa cuánto descanses, si no formas a tu hijo el día de mañana lo sufrirás. Así que es preferible no descansar tanto y formar a nuestros hijos para en un futuro descansar, que hoy descansar y mañana andar buscándolo de bar en bar o de antro en antro a ver dónde se encuentra nuestro hijo. Y eso es lo de menos, porque todos los seres humanos están en riesgo de caer en la terrible situación de una posesión demoníaca, y mayormente los niños. Muchas veces como padres le estamos impidiendo a nuestros hijos conocer a Jesús porque no les damos el ejemplo correcto, porque no los alentamos en su caminar espiritual, porque no los motivamos. Pregunta para todos los que tienen hijos menores de 18 años: ¿le das dinero a tu hijo para que ofrende? ¿Le preguntas qué hizo con ese dinero? ¿Sabe cuánto llegan a ser las ofrendas de los adolescentes? Un grupo de 15 adolescentes, 18 adolescentes, 20 pesos de todos. ¿Por qué? Obvio, yo sé que no trabajan. ¿Qué me dice eso? Que a sus padres no les interesa fomentar en ellos una conducta que honre a Dios y que el día de mañana los beneficie. Porque si tú formas a tu hijo con la visión de que honrar a Dios es primero, el día de mañana tu hijo va a vivir con esa visión siempre: honrar a Dios primero. Pero muchos padres dicen: no, ¿para qué? Muchas veces somos nosotros los que les estamos impidiendo venir a Cristo. Y saben, la vida espiritual no hay puntos neutrales. O estamos con Cristo y expuestos a Cristo, o estamos expuestos a los demonios. En la Escritura encontramos un caso en el cual un hombre advierte sobre la situación espiritual que tiene su hijo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9. Y vamos a leer a partir del verso 17. Marcos capítulo 9, verso 17. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: entonces respondió un hombre de entre la multitud: Maestro, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Entonces respondió Jesús: ah, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Diga conmigo: tráiganme al muchacho. Para que Jesús se expresara de esta forma, ¿qué edad le calcula al joven? 17, 18 años, tal vez 20. Pongamos un rango de entre los 16 a los 20 años. Entonces Jesús está viendo el caso o el cuadro de un joven que está endemoniado
y cuyas manifestaciones espirituales están yendo cada día a más, a tal punto que el padre ya está desesperado. Hay padres que no se van a acercar al Señor, ni van a acercar a sus hijos a Dios hasta que tienen problemas. Entonces si quieren que el pastor con una varita mágica transforme a sus hijos, cuando tú te encargaste de deformarlos, cuando tú te encargaste con tu permisividad de destruir sus destinos. Nadie es más responsable de que nuestros hijos alcancen su destino como nosotros. No culpemos al diablo, no culpemos a la sociedad, no culpemos sus amistades. Somos nosotros los responsables de hasta dónde nuestros hijos pueden llegar. En este caso encontramos a un hombre que ahora sí ya busca a Jesús. Y le dice: ayúdame porque mi hijo está endemoniado. Y eso es lo que le sucede. Y entonces Jesús dice: trae acá al muchacho. Y cuando Jesús lo ve, el espíritu comienza a tener una manifestación, porque los demonios no pueden estar tranquilos en la presencia de Dios. Y dice la escritura que el muchacho cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Entonces algo le llama la atención a Jesús y él tiene que externárselo al Padre y le dice: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? A Jesús no debería de interesarle en realidad si el muchacho tiene una semana o tiene 10 años. Él tiene el poder para liberarlo. Pero Jesús, cuando te hace una pregunta, te la hace como para que te des cuenta del nivel de responsabilidad que en ello tienes. Y entonces el padre contestó: desde que era niño. ¿Cuándo entró el espíritu inmundo en este joven? Desde que era niño. ¿Desde cuándo? Desde que era niño. Y saben, no podemos determinar una edad en la cual un espíritu inmundo puede entrar a la vida de un pequeño, pero lo cierto es que hay niños que desde antes de su nacimiento son consagrados a los demonios. Tal vez usted no pertenece a una secta satánica y usted dice: bueno, a mi hijo no lo consagré a los demonios, pero con sus actos, con sus actitudes, con sus hábitos, usted le está impidiendo a su hijo acercarse a Dios. Le está impidiendo que Cristo lo toque. Y entonces nuestros hijos quedan vulnerables ante el acecho de los demonios, porque los demonios nos acechan. Y esa es una realidad. Entonces posiblemente este niño fue víctima de un espíritu inmundo a la edad de los 4 o 5 años, porque el padre pudo identificar que lo dejó mudo. Y él comienza a narrarle a Jesús lo que pasa con su hijo. Verso 22: muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús le respondió: ¿cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible. Entonces el padre del muchacho exclamó de inmediato: sí creo, ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno: espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que decían muchos: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie y lo entregó a su padre. ¿Cuándo comenzó el problema de este joven? En su niñez. Mire, no significa que sea una regla. Hay adultos que se exponen a ambientes espirituales negativos y quedan poseídos. Puede ser que usted quede endemoniado en su edad adulta, pero no podemos descartar el hecho de que también hoy día hay niños
que tienen demonios en su interior. Entonces, esa es una situación muy seria. Y aunque no es una regla, no podemos ser ingenuos y pensar que a nuestros hijos no les va a pasar. ¿Por qué? Pues porque yo asisto a la iglesia. ¿Y eso? Recuerdo un testimonio de liberación que escuché, y cuando estaban liberando a una señorita de aproximadamente 25 años, el espíritu inmundo a través de ella comenzaba a gritar y a decir: no me saquen, ella es mía desde que era niña, ella me buscó, no tienen derecho para expulsarme de su cuerpo. ¿Y cuántas veces nosotros simplemente confiamos a las circunstancias de que nuestros hijos estarán bien, no proveyéndoles una educación cristiana, no proveyéndoles de consejo, no proveyéndoles de dirección, no supervisando sus vidas? Y los dejamos simplemente a que crezcan como la hierba, cuando es nuestra responsabilidad acercarlos a Cristo. La palabra del Señor dice que Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Pregunta: ¿de alguna manera nosotros como padres les estaremos obstruyendo a nuestros hijos el acceso a Cristo? Ciertamente, el que una posesión se dé en la niñez no significa que sea una regla, pero no podemos ser ingenuos e ignorar que son los niños el sector más vulnerable de la sociedad y la etapa más determinante en el desarrollo de todo ser humano. La identidad se afirma o se destruye en la etapa de la niñez. Y muchas personas hoy día no están prestando atención a esta realidad. Y en muchas ocasiones estamos viendo focos rojos en la estabilidad de nuestros hijos y no nos estamos interesando en ello. Cuando hablamos de la posesión demoníaca en niños, amados hermanos, no existen casualidades. Por lo general, escuche, son los padres los que abren puertas de forma consciente o inconsciente a las vidas de sus hijos a espíritus inmundos. Tú, padre, eres la puerta. Y si tú no te aseguras que esa puerta esté bien cerrada, puede entrar el ladrón y robarte lo que más quieres. Porque quiero entender que tus hijos son lo que más quieres, aunque hay padres que no lo demuestran, que prefieren ganarse un peso más, o prefieren tener un logro académico más, o prefieren descansar a formar a sus hijos. Porque formar no tiene que ver solamente con pasar tiempo con ellos. Formar tiene que ver con involucrar tu vida en su vida para que sean mejor que tú. Por lo general pensamos que los únicos que pueden llegar a estar endemoniados o demonizados son los más viles pecadores del mundo, ¿verdad? La prostituta, esa sí debe de estar endemoniada. El carnicero lépero, que dice 12 en castellano y 20 en una lengua extraña, él sí debe de estar endemoniado. O el taxista lujurioso que no deja de mirar tus piernas por el retrovisor, ese sí debe de estar endemoniado. ¿Saben? No necesariamente. Hubo una persona endemoniada en el tiempo de Jesús que estaba en la iglesia. No andaba en el antro, estaba en la iglesia. Así que, hablando de demonios y cómo es que a estos les interesa habitar en la vida de los seres humanos, sepa usted que es cosa seria. Los demonios hacen su elección
en base a algunos aspectos importantes a considerar. Lo primero que debemos de tener presente es lo que nos advierte el apóstol Pedro. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 8. Vaya ya conmigo, por favor, primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. En la segunda parte del verso dice la escritura de la siguiente manera: su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pensemos que es un león en torno a una manada de animales. ¿A quiénes va a devorar? A los más débiles, a los más pequeños, porque son los más imprudentes, a los que están enfermos. A esos son a los que va a devorar. No va a ser diferencia entre si ese niño va a la iglesia o no. La diferencia radica en si ese niño tiene a Cristo en su corazón o no. Porque sabe, un espíritu inmundo no puede cohabitar con el Espíritu Santo. Y la Escritura dice: para que por medio de la fe Cristo habite en vuestros corazones. Ya nos aseguramos que nuestros hijos tengan una relación con Cristo, o lo damos por hecho. Obviar es una de las cosas más ingenuas que como padres podemos hacer. No puedo obviar que mi hijo tiene una relación con Jesús. Y mayormente si yo no estuve involucrado en la formación de esa relación. Pues es que lo llevo a la iglesia y debieron de haberle enseñado a orar. A ver, ora. No sé. Te enseñan bien mal en esa iglesia. No es que te enseñen mal en la iglesia, es que tu padre no le has dado el ejemplo. ¿Cuántas veces te has sentado con él a orar? Jóvenes de 20, 25 años no saben orar. Y eso no podemos decir que sea culpa de los maestros de dominical. Tiene que ver con nuestra ausencia, con nuestra falta de interés en la formación espiritual de nuestros hijos. Muchos de nosotros alabamos más que nuestro niño de 7 años dice que ya tiene 3 novias en la primaria, que el que pueda recitarte un texto de memoria. A ver, hijo, recítame el Salmo 23. ¿Cuántas novias tiene mi hijo? 3, pa. Ese es mi campeón. Oiga. Hacemos de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponemos lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. No copie la lámina ni la esté leyendo, hágame caso por eso. Ya ve, el diablo se enojó. No, no era el diablo, fue la corriente eléctrica que falla. ¿Vamos bien en la grabación? ¿La echó a perder? ¿La echó a perder? Ok, ponme otro. Tú tienes la otra, la de digital. Ok, tenemos respaldo, no se preocupen. Rocío siempre está en todo. Más le vale. ¿Qué estaba diciéndoles? Sí, no lean eso, hágame caso. Porque miren, nosotros no podemos estar en dos cosas. Las mujeres sí, pero la gran mayoría de los hombres no. O leemos o me escuchan. Y algunos de ustedes están leyendo y hacen como que me escuchan. Le pido a usted que me repita lo último que dije y pues algo de Jesús, ¿no? Entonces necesitamos, amados hermanos, considerar lo que el apóstol Pedro está diciendo. Vuestro adversario el diablo anda en torno a tus hijos buscándolos devorar. Y te puedo incluir ahí a ti, porque tú también serías un trofeo muy hermoso para los demonios.
Pero no te menciono ahí porque supongo que tú ya tienes una relación con Cristo. Pero en muchas ocasiones nuestros hijos no. Y solo pensamos que es así cuando en realidad no lo es. Entonces, ¿qué factores pueden determinar un nivel de riesgo en la vida de nuestros hijos? El primer factor que quiero mencionarte es la lejanía de Cristo y su palabra. Lo que un demonio va a ver es si ese futuro anfitrión tiene una relación o no con Cristo y la palabra de Dios. Nuestros hijos de 6, 7, 8 años, en lugar de haber aprendido a leer con TV novelas o el libro de texto Juguemos a Leer, hubiera sido bueno que usted lo hubiera puesto a leer la Escritura. ¿No cree que hubiera sido mejor? Ahora, tenemos todavía algunos de nosotros niños pequeños. Sería una buena práctica. Tenemos hijos ya adultos, ya rebasan los 18. No te has muerto, padre, tienes autoridad. Y deberías de comenzar a fomentar en tu casa que servir al Señor sea prioridad. Honrar a Dios sea lo más importante. Entonces, ¿qué factores pueden determinar niveles de riesgo en la vida de nuestros hijos? El primero es la lejanía de Cristo y su palabra. La Biblia, amados hermanos, nos instruye sobre la importancia que tiene el congregarnos. Y el beneficio de congregarnos es muy amplio. Dentro de estos destacan la vida pastoral en tu vida. Cuando la Escritura dice y no dejen de congregarse como algunos acostumbran, no lo dice porque Dios te quiere tener dentro de 4 paredes. Ay, tengo que ir a congregarme. No lo dice la Escritura para que no te llame el pastor entre semana. No lo dice la Escritura para que te regañen. Lo dice la Escritura porque tú tienes la necesidad de un pastor en tu vida. Ese es uno de los beneficios de congregarnos. Una vida pastoral en nuestra vida. 2, ambientes de adoración. 3, enseñanza de la palabra. 4, comunión con Dios a través de la oración. 5, relaciones saludables. Si a veces dentro de la iglesia nos encontramos con situaciones complejas, imagínese fuera. Necesitamos nosotros entonces acercar a nuestros hijos. Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. ¿Qué cosa expone a nuestros hijos a un ambiente de demonios? Una falsa conversión por parte de los padres. Cuando los padres no han tenido un encuentro real con Cristo y su cruz, hacen que el evangelio caiga en descrédito en sus hogares. ¿Por qué? Porque los padres entonces comienzan a tener actitudes incorrectas y lejos de ser un modelo de espiritualidad para sus hijos, son un modelo de carnalidad. Tus hijos van a escuchar lo que les dices que hagan, pero terminarán haciendo lo que te vean hacer. Si no te ven tomar la Biblia, no pienses que ellos la querrán tomar. Si no te ven doblar tus rodillas, no pienses que ellos lo querrán hacer. Si a veces, habiendo padres ejemplares en cuanto a su búsqueda de Dios, sus hijos se descarrían, ahora imagínense en el caso en el cual nosotros como padres no prestamos atención a nuestra vida espiritual. Como padres, a veces olvidamos que nuestra vida es el único evangelio que nuestros hijos ven cuando no están en la iglesia. Nosotros nos vemos 3 veces por semana. Para muchos eso es demasiado.
Para la iglesia primitiva eso es poco, porque la iglesia primitiva se veían todos los días. Pero tanto evangelio te puede empachar, tanta predicación te puede hacer daño. La realidad es que vivimos en una cultura en la cual las personas suelen estimar en demasía lo que es temporal y despreciar lo que es eterno. Y volviendo al punto, tú como padre eres el mensaje del evangelio que tu hijo ve entre semana. ¿Qué ve de ti? ¿Congruencia con lo que le enseñamos el fin de semana? Otra de las cosas que van a hacer que nuestro hijo esté expuesto a un ambiente espiritual negativo es que en nosotros padres existan hábitos incorrectos. ¿Sigues fumando? Ay, ¿a poco por echarme un cigarro ya le va a entrar un demonio? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si nosotros seguimos abrazando hábitos de nuestra vieja manera de vivir, estamos poniendo en riesgo todo lo que nosotros enseñamos y todo lo que nuestros hijos escuchan dentro de la iglesia. Lo van a tomar como una fábula más. Entonces, el que tu hijo te vea fumar, sí afecta. Tal vez dices, es que mis hijos no me ven. ¿Eso tú crees? ¿Qué clase de películas acostumbramos ver? ¿Tenemos pornografía en nuestra casa? A veces como padres caemos en una inconsistencia respecto de lo que profesamos dentro de la iglesia y lo que hacemos fuera de ella. Libros de hechicería, santería. Hay quien dice, yo solamente tengo de mi horóscopo. ¿O qué significan los sueños? Son puertas espirituales que comienzan a cautivar el corazón de tus hijos. Ay, soñé con arañitas, voy al libro de los sueños. Soñé que fulanita estaba vestida de blanco, voy al libro de los sueños. En lugar de que vayas a la escritura, ¿qué va a querer mañana tu hijo, tu hija? Sacar todas sus dudas en el libro de los sueños. Y cuando eso no sea suficiente, entonces ¿por qué no ir a consultar una divina? Si esto no fuera así, no hubiera tenido éxito la línea psíquica de Madame Sassou, ¿verdad? Que decía, tu esposo trabaja con una mujer rubia. Sí, ni era cierto, estaba pelona la mujer. Ten cuidado porque te lo estás sonsacando, ¿verdad? Y ahí cuántas mujeres no hicieron esa llamada para ver si era cierto. Vamos, se escucha chistoso, pero la realidad es que muchos de nosotros estamos construyendo fortalezas que le impiden a nuestros hijos venir a Cristo. Tenemos altares en nuestros hogares, y no me refiero de forma física, sino de forma espiritual. Altares a nuestra vieja manera de vivir que les impiden a nuestros hijos ver la libertad que nosotros supuestamente obtuvimos en la cruz del Calvario. A veces como padres nos encargamos de derribar todo lo que en la iglesia se les enseña a sus hijos. ¿Saben de dónde a dónde? De la iglesia a su casa. Porque con mensajes así que te confrontan, te enojas y vas despotricando toda tu inconformidad durante el trayecto. Ahora sí el pastor se pasó, ¿qué le pasa? Debería de hablarle así mejor a su mujer, porque a mí me viene y me dice que yo no tenga mis juguetitos, que yo no haga esto, que... Y tu hijo va escuchando. Y tu falta de honor queda grabada en su corazón. Y cuando él es un adulto, no esperes que honre a una autoridad espiritual. Porque tu hijo aprendió
que para aceptar un mensaje de Dios, este le tiene que agradar. A veces hasta nos culpan, ¿verdad?, de haber extendido la reunión y ya no pudiste ver el fútbol. Cuando hay situaciones donde el padre o la madre son muy románticos, ¿verdad?, y cambian de pareja cada rato. Y ahora, este es tu nuevo papá, hijo. Y pasan 2 semanas y ahora dile a este papá. O a veces ni siquiera es ese diálogo. El niño solamente ve entrar y salir hombres de casa o mujeres de casa. ¿Tú crees que eso no está repercutiendo en lo que finalmente él o ella serán el día de mañana? Nuestros hábitos incorrectos hacen que el ambiente espiritual en torno a nuestros hijos comience a tener grietas y por ahí pueda meterse un demonio. Nula presencia paternal o condescendencia por parte de los padres de lo que no es correcto a la luz de la Escritura. Ay, mi niña de 5, ve cómo perrea. Ay, qué bonito. El de 3, diciendo ya de majaderías. ¿Cómo, hijo? A ver, dile otra vez, dile otra vez. Lo tomamos a risa, a burla, a juego. Pero sabe, no hay un violador, no hay una prostituta, no hay un asesino, no hay un narcotraficante que un día no haya sido el niño o la niña de alguien. Un día estuvo en los brazos de alguien. Qué triste es cuando nosotros como padres no estamos presentes en la vida de nuestros hijos. Y nuestros hijos ya se perforaron algunas partes de su cuerpo y nosotros ni enterados estamos. Ya se hicieron sus tatuajes porque papá nunca habló con ellos acerca de eso. O cuando tenemos condescendencia, o escuche, cuando solapamos sus malas conductas porque nos sentimos culpables de no ser ejemplares. O peor aún, cuando tenemos una visión incorrecta de la paternidad. Es que quiero ser su amigo. No quiero ser su padre, quiero ser su amigo. Es más, no me digas papá, dime carnal. O háblame por mi nombre. Estamos exponiendo a nuestros hijos a ambientes espirituales negativos y que eso puede repercutir de forma seria en su estabilidad emocional, en su estabilidad intelectual y obviamente en su estabilidad espiritual. 5. Otra de las cosas que exponen a nuestros hijos hacia un posible problema espiritual son los ambientes inadecuados en el hogar. Si hay violencia intrafamiliar, amados hermanos, ese es un ambiente que realmente está poniendo en riesgo la estabilidad de nuestros hijos. Insultos, groserías. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Con maldiciones? Si así le hablas a tu hija, espera que el día de mañana un patán la trate igual y ella ve ahí a su papá. Odio, arrebatos de ira. ¿Qué es lo que le estamos presentando a nuestros hijos como forma de vida? Sabe, muchas mujeres que llegan a estar endemoniadas comenzó porque se abrió una puerta después del odio, la vergüenza y la tristeza que se generó al ser violadas por sus padres. Hablamos de incesto. Violaciones por parte de algún familiar.
Ay, es que a mis niñitos los dejo con su primito. ¿Qué edad tienen tus niños? 5 y 7. ¿Y su primito? 19. Ay, pero es de fiar. ¿De quién es la responsabilidad de cuidarlos? No es del primo. Y dale gracias a Dios si el primo no es un pervertido. Pero si lo fuera, no sería una noticia nueva. El tío, el cuñado, el padrastro, hasta el padre genético llega a abusar de los hijos. Y eso genera un quebranto tan fuerte en la vida de una persona que le abre las puertas a los demonios de una manera tremenda. Puede comenzar a vivir con una devaloración personal impresionante, que le lleve a pensar que no vale nada y que no significa nada para nadie. ¿Por qué? Porque los padres no estuvieron atentos al ambiente que vivían dentro del hogar. Yo se los he dicho en alguna ocasión y está grabado ahí en Familias Desesperadas. Si usted tiene una diferencia con su cónyuge, sálganse por un helado y agárrense en el camellón si quieren, pero no lo hagan dentro de la casa y menos delante de sus hijos. No hagas que tus hijos formen partido, porque los haces miserables, porque a ambos los aman. Pero a nosotros es a los que nos falta tanta sabiduría y tanto consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Tal vez este ambiente no sea tan dramático, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de música se escucha en tu casa? ¿Qué música? ¿A qué música están expuestos? Mire, yo llegué a esta conclusión después de venir acá a la iglesia y estar parado en un semáforo junto a un auto que traía música de banda. Y usted sabe los temas que trata la música de banda. Y bueno, el punto es de que venía una niña como de 7 años cantando toda la canción a la perfección. Pensé, no se sabe el Salmo 91, pero cómo le encanta esa rola. Llegué a esta conclusión: la música que el hombre escuche de niño determinará en buena medida de forma inconsciente la manera en la cual éste conciba su vida de adulto. La música es lo que forma a nuestros hijos de forma inconsciente. En su subconsciente ellos están asimilando lo que la canción dice como una realidad. Muchos de nosotros crecimos con un concepto equivocado, tal vez algunos de manera inconsciente. ¿Recuerda usted la canción de Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad? ¿Cuántas personas vivieron con esa incertidumbre y si en realidad no es así? O hay quienes todavía arrastran el de yo no nací para amar, nadie nació para mí, y lo toman como una realidad en sus vidas. ¿Por qué? Porque la música es la forma más simple de poder introducir una idea en la mente y el corazón de un ser humano. Uno de los últimos factores que hoy te quiero mencionar sobre lo que puede determinar un nivel de riesgo en la vida de nuestros hijos y exponerlos al devorador es la soledad. A veces los niños están tan solos que necesitan crearse un amigo imaginario. ¿Y qué cree? Luego ya no es tan imaginario. Es un espíritu inmundo que comienza a hablarles, que les dice cosas, que les revela cosas, que les cuentan vivencias de otros.
A veces decimos, ay, mi hijo está en la etapa del amigo imaginario. ¿Y cómo está tu amiguito? Dice que te odia. Ay, ¿y por qué, mi hijito? ¿Eh? En lugar de que lo tomemos con seriedad y digamos, ¿sabes qué, hijo? El mejor amigo que puedes tener y que no es imaginario se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo puede venir a morar en ti de tal manera que jamás te sientas solo. Pero no nos interesa. Está más padre el programa de televisión. Está mejor salir con los amigos y dejarle nuestros hijos a la abuela. La soledad abre puertas espirituales en la vida de nuestros hijos como no tenemos idea. Y quiero continuar con esto, con la etapa. ¿Cuáles son las etapas de la posesión demoníaca? Esto es en general. Pero lo que quiero que tengas presente es que una posesión demoníaca va a afectar toda la personalidad del individuo. En cuanto a sus emociones, sus pensamientos, su conducta, es afectado por los demonios en cualquiera de las etapas en las que ésta se manifieste. Porque la posesión demoníaca, si te das cuenta, es el punto máximo al cual aspira un demonio ocupar en la vida de un ser humano. Pero no todo comienza como una posesión. Va a empezar como una opresión, después se fortalecerá y llegará a ser una influencia para finalmente venir a habitar en su anfitrión y el demonio ser el huésped. Pero ¿por qué surge todo esto? Bueno, la manifestación de él o los demonios puede originarse por invocación. ¿Usted cree que sea casualidad tantos juegos en la primaria que tienen que ver con lo oculto? El juego de los lapicitos. ¿Me quiere? Sí, no. ¿Le gusto? Sí, no. ¿La maestra me va a reprobar? Obvio, sí. 2 veces. Se escucha chistoso y decimos, ay, qué inocente. Pero no lo es. El juego que causó polémica semanas atrás, meses atrás, Charlie. Muchos casos de niños que quedaron endemoniados por haber jugado Charlie. Otros comenzaron a sufrir de opresión demoníaca, dolores de cabeza repentinos, mareos, sentir asfixia. Algunos otros niños no podían dormir. Otros más sentían lo que comúnmente dicen por ahí, se les subió el muerto. Mire, Satanás no es un ser ficticio. Los demonios no son imaginarios. Son seres reales. Son espíritus inmundos que quieren habitar en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para que éste pudiera ser habitación del Espíritu de Dios. Si este, que es el cuerpo del ser humano, se convierte en morada de demonios, los demonios en un sentido están usurpando el lugar que a Dios le corresponde. Eso es honorable para ellos. Ahora, ¿cuántos demonios puede llegar a tener una persona? Pues hay quienes tienen 1. María Magdalena, dice la Escritura, que tenía 7 demonios. Pero el gadareno tenía una legión. Y una legión comprende alrededor, en términos militares, de 5,000 demonios. O sea que no podemos decir, yo estoy lleno y no me cabe otro. Sí te cabe. Sí, porque cuando un espíritu inmundo sale, dice la Escritura que anda por lugares desérticos sin hallar descanso y entonces vuelve
a la que considera su casa y dice, pues está vacía, está arregladita, está recogida, no hay nadie en casa. Bueno, pero no quiero estar solito, voy a armar una pachanga. Va, llama a 7 demonios peores que él y entran en esa persona. Y su estado es peor que al principio. La escritura es clara y dice en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo se manifiestan estas 3 etapas? Pero vamos por partes. La manifestación del demonio puede originarse por invocación. Este puede ser de un familiar en autoridad, el tutor, el padre que abre una puerta espiritual. O de forma personal a través de los juegos que en apariencia son inofensivos, o la exposición a atmósferas de oscuridad. Ya no un juego, sino ya participar de algo más serio, algo más fuerte, algo más grave. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esto. Cuando yo lo escuché realmente me provocó un malestar general, una tristeza en lo general. El juego del secuestrado. ¿Lo han oído? ¿No lo han oído? Niños de entre 5 y 9 años aproximadamente, 5 y 9 años, simulan un secuestro y señalan cuál de ellos va a ser la víctima. El juego no acaba hasta que lo entierran muerto. Se juntan 4 o 5 niños y dicen, tú vas a ser el secuestrado. Y el otro dice, va. Lo amarran, lo amordazan y comienzan a mutilarlo, a golpearlo, a herirlo, hasta que está muerto y lo entierran. Terminó el juego. Niños. Y esa es una realidad que se dio aquí en el país. Y no solo un caso aislado, van varios. ¿Qué estamos haciendo como padres? Si un espíritu inmundo ve en nuestros hijos, en nuestros niños, la presencia de Dios no va a buscar entrar. Pero tenemos que asegurarnos de eso nosotros. La etapa de la opresión, amados hermanos, es esa etapa en la cual los espíritus inmundos con violencia intentan hacer valer su opinión, se intentan imponer. Es la etapa donde se dan las pesadillas, la etapa donde les mueven cosas, la etapa donde los espantan. La influencia demoníaca es donde ya hay cierta familiaridad y el espíritu inmundo entonces sugiere, anima, impulsa, seduce. Y la última de las etapas es la posesión demoníaca, donde finalmente el demonio entra a habitar en el cuerpo del niño. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi hijo no tiene un problema de estos? Lo veremos la siguiente semana. Porque eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo diagnostico una posesión demoníaca en un niño? ¿Cómo ministro a un niño que tiene una posesión demoníaca? No se ministran igual que los adultos. Así que considere que Satanás anda como león rugiente buscando destruir nuestras familias. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Solapando? Hay demonios que se encuentran en una etapa de transición, es decir, están presentes en un ambiente espiritual predominante.
han estado merodeando una familia en su casa. Tal vez digas, es que en la habitación del abuelito ahí se mueven cosas. No es el abuelito teniendo sed. Bueno, si no se arrepintió, sí tiene sed, pero no es el abuelito ahí. Ya ni entendieron. Me refería yo a la parábola de Lázaro y el rico, donde el rico en el infierno dice: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua porque aquí sufro un tormento terrible. Si el abuelito no creyó en Cristo, está en el infierno. No importa que le hayas hecho novenario, no sirve. No sirve nada de eso. De manera que está establecido a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. Cada uno de nosotros decide de manera personal dónde pasará su eternidad. Y todos los seres humanos tenemos una oportunidad al menos de decidir si seguimos ignorando a Cristo o no. Así que es probable que en una habitación de tu casa se sienta incluso más frío, se muevan las cosas. Bueno, no significa que haya un familiar ahí, lo que significa es que allí está una entidad espiritual que está buscando la oportunidad de entrar en alguno de los miembros de la casa. No crea que le gusta la mecedora y por eso la mueve. Ay, mira cómo descansa. No les interesa habitar un edificio. A los demonios no les interesa habitar un edificio. No les interesa habitar en un cuarto de la casa. Ellos quieren habitar un ser humano. Por eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Ok? ¿Tiene alguna duda? ¿Muchas? La semana que entra hablamos de esto, ¿le parece? Póngase de pie.